Muy buenos días y bienvenidos al webinar ORH Wellbeing Corporativo, la llave del éxito empresarial, que organizamos hoy junto a Fundación Humaniza. Y es que a medida que las empresas se han ido adaptando a las diferentes fases que hemos pasado en esta horrible pandemia y que hemos visto cómo los factores de agotamiento y empleados quemados, ese burnout, causados por el trabajo en remoto, se han ido convirtiendo en una realidad. En este sentido, los programas de well-being o también llamados de bienestar han evolucionado para adaptarse a la realidad que estamos viviendo hoy en día después de la pandemia sufrida, sobre todo para ampliar su radio de acción y para ofrecer un apoyo específico para el trabajo en remoto en áreas como la productividad o el mindfulness. De esta forma, el well-being corporativo se ha convertido en un pilar fundamental dentro de los planes estratégicos de las compañías, posicionándose como un factor clave para la retención y la atracción de talento con un alto nivel de identificación y de compromiso. Además, este webinar ORH conmemora el Día Mundial del Bienestar, que celebramos dentro de poquito, ¿verdad? El 8 de junio, y tendremos la oportunidad no solo de hablar de este Día Mundial del Bienestar, sino también de analizar esta tendencia desde los ámbitos de la conciliación y la flexibilidad, que tanto me encantan y sabéis que vengo de este mundo de la conciliación y la flexibilidad, así como de la igualdad, la diversidad y la inclusión. Y para ello no voy a estar yo sola, voy a estar acompañado de Fundación Humaniza y con la visión de los expertos que me acompañan, expertos y expertas como Antonio Vega, presidente de Fundación Humaniza, Rafael Ayuso, experto en conciliación y flexibilidad, Joaquín Álvarez, experto en igualdad, diversidad e inclusión, y Verónica Ontecillas, experta en bienestar corporativo. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a los 4 expertos que hoy me acompañan y me gustaría dar la palabra a Antonio Vega, que es presidente de la Fundación Humaniza, desde donde participa en programas de cooperación en proyectos de ámbito social. Su actividad profesional se centra en la consultoría, en planificación estratégica para el desarrollo de organizaciones centradas en el bienestar de sus empleados. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Isabel, muy bien, muchas gracias. Un placer volver a estar aquí contigo y gracias por tu introducción en esta semana tan especial donde se va a celebrar, como tú muy bien has dicho, el Día Internacional del Bienestar. Y queríamos aprovechar esa fecha para traer una vez más la importancia del wellbeing corporativo como llave del éxito empresarial, ya que no puede ser de otra manera, ¿no? Y queríamos hablar de ello principalmente también porque dedicamos a lo largo de nuestra vida, de media, 25 años a descansar o a dormir. Imaginaros, en estas largas vidas que tenemos, dedicamos 25 años a descansar y 9 años a trabajar, de media. Si uniéramos todas las horas que trabajamos a lo largo de 24 horas, día tras día, año tras año, estaríamos 25 años descansando y 9 años trabajando. Estas son 2 de las principales actividades humanas con diferencia y por lo tanto podríamos decir que nos pasamos la vida en gran medida o bien descansando o bien en nuestro lugar de trabajo. Así de simple y complicado a la vez, ¿no? Estaremos de acuerdo de que el tiempo cada vez más sentimos que es escaso y valioso, ¿no? A pesar de que vivimos cada vez más años, seguimos teniendo esa sensación de que el tiempo se nos va, se nos diluye entre las manos, ¿no? Y ese es uno de los axiomas que refuerza aún más el concepto de wellbeing corporativo, ¿no? Actual. Las personas no deseamos estar en un lugar donde no nos encontremos en un estado, yo diría que nosotros le llamamos de bienestar integral y que dé sentido a nuestra forma de entender la vida. Cada uno la suya. Esta es otra de las cosas diferenciales del wellbeing corporativo. Hay que personalizarlo, individualizarlo en función de los intereses de cada persona, de cada colaborador, de cada empleado, ¿no? Y más si vamos a dedicarles, y ahora os convierto los 9 años en horas, en 78.000 horas de nuestra vida. 78.000 horas de nuestra vida que dedicamos a la grata y ardua labor
del labore, ¿no? Del trabajar. A mí en especial me gusta traducir el concepto de well-being con la acepción más española del verbo to be, que es no solo estar, sino también ser. Y de ahí yo creo que las empresas son cada vez más conscientes de que el cuidado de los empleados ya no solo ha de estar en un concepto más tradicional de salud, sino que el bienestar, ha de llegar al bien ser, bienestar y bien ser, desarrollando personas que se sientan realizadas y plenas en su puesto de trabajo, en su lugar de trabajo, que les dé sentido su lugar de trabajo y una cosa muy importante, que les merezca la pena ir a trabajar todos los días. Por lo tanto, que sean empleados, personas que quieran estar y permanecer, personas que se identifiquen con su empresa tanto en el propósito como en los valores, como en la actividad, como en el desarrollo personal y profesional que reciben y que comparten no solo con la organización, sino también con sus compañeros de trabajo, potenciando a la larga de esta forma su fidelización, su motivación, su compromiso y su productividad, ¿no? Ese equilibrio entre el ser y el estar y el dar y el recibir que todos esperamos de un lugar de trabajo. Y esta ha sido mi introducción y ahora quiero dejaros, si te parece, Isabel, con Rafael Ayuso, que nos va a hablar de conciliación y flexibilidad. Muchas gracias, Antonio. La verdad que tienes mucha razón en cómo debemos pasar de un bienestar a un bien ser y sentirnos cada vez más que somos y que estamos bien. Como bien dices, Rafael Ayuso es el siguiente ponente. Estoy encantada de estar hoy también con Rafael, que es experto en conciliación y flexibilidad a partir del modelo EFR, que somos buenos conocedores los dos, tanto Rafael como yo, de este modelo, y también conocedor de los temas de seguridad, salud y bienestar, que nos aporta una visión renovada de la conciliación con el fin de convertir a las empresas en lugar donde prime el bienestar de cada uno de los que formamos las organizaciones, sin perder en ningún momento el foco en los objetivos y en la consecución de resultados. ¿Qué te parece si te animas ahora, Rafael? Pues encantado, muchas gracias por la presentación y encantado de estar con todos los asistentes. Muy buenas tardes. Y la idea que yo tengo, apoyado obviamente en la introducción que ha hecho Antonio, es daros mi visión de lo que yo entiendo por los conceptos de conciliación y flexibilidad y flexibilización, también podríamos decirlo, y su conexión, como ha mencionado Antonio, con el bienestar y el bien ser de las personas. A lo largo de mi carrera profesional como gestor de equipos y como consultor experto en temas de conciliación, le he dado muchas vueltas, realmente muchas vueltas a cómo describir las conexiones que debería haber entre flexibilidad y conciliación. Y además, pues en el trabajo también que he desarrollado con algunos clientes, la visión de cada parte, que creo que es muy importante, y cómo ve esto el empleado y cómo lo ve la organización. Desde mi punto de vista, el empleado, si yo soy el empleado, diría, pues dispongo de flexibilidad y concilio de manera inteligente. Mientras que si soy la organización, probablemente lo que busco es habilitar flexibilidad en mi organización y ayudar a gestionar la conciliación de manera responsable. Cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, y como tantas otras cosas de la vida de las personas, lo que deberíamos de poder hacer es gestionar y buscar un acuerdo antes que manejar un dilema. Y esa es un poco la aspiración de todo esto. Por lo tanto, personas como yo y como la organización a la que represento, es en este tipo de cosas en las que nos empeñamos a la hora de hacer realidad estos conceptos. Y estos conceptos, que ya están mencionados en varias ocasiones, pues son los conceptos de conciliación y de flexibilidad, que yo he buscado, espero que acertadamente, personalizarlos de alguna manera. ¿Cómo veo yo la conciliación? Pues para mí la conciliación es estar donde debes de estar cuando se necesita que estés.
Y en cambio la flexibilidad la veo como hacer lo que se debe de hacer, sabiendo gestionarlo en el tiempo y en el espacio. En base a todo lo anterior, cuando una empresa busca poner en marcha políticas activas de conciliación, ¿cómo debemos ayudarla a esa empresa? Pues yo entiendo que debemos ayudarla creando un entorno al final de todo este proceso que al menos permita 4 cosas. En mi opinión, 4 cosas fundamentales. Primero, la operativa tiene que mantenerse. O sea, una empresa tiene en su propia esencia hacer cosas, generar cosas, producir cosas. Por lo tanto, la operativa no se puede ver afectada por este proceso, se tiene que mantener. Los equipos tienen que funcionar dentro de la empresa y obviamente los objetivos se tienen que poder alcanzar. Y finalmente, todo esto tiene que contribuir a hacer que el clima laboral sea el mejor posible. Si todo esto lo hacemos bien, ¿cuál va a ser el resultado percibido por el empleado? Pues probablemente que tiene más y mejor calidad de vida, que no está reñido con sus obligaciones profesionales, laborales, si queremos llamarlo así, y que al final, cuando desarrolla su vida personal, esa vida personal tiene su espacio propio y con el nivel adecuado de presencia, que es lo importante también en todo esto. Si nos enfrentamos a este tema, ya hemos visto hace quizá un minuto a dónde debemos de llegar, pero también quizá es importante ver de dónde tenemos que partir. Y aunque parezca obvio, es importante tener en cuenta que cualquier trabajo de este tipo tiene que basarse en un conocimiento, no digo exhaustivo, pero sí profundo, de los requerimientos legales. Muy importante tener una visión clara, y esto el modelo FR a mí me ha ayudado a refrescar este concepto, el estado inicial de las cosas por ambas partes, de dónde partimos, cuáles son los mimbres que tenemos y sobre cuáles podemos trabajar. Las expectativas de cada parte, que también es muy importante, y el marco de actuación admisible, porque a fin de cuentas trabajamos en un ecosistema. Todo esto a mí me lleva a pensar que un elemento fundamental es que lo que pongamos en marcha lleve a armonizar las vidas profesional y personal de las personas, que básicamente, dicho con mis pobres palabras, sería saber tener la cabeza en el sitio en el que estoy, no en el que estuve o en el que estaré, y por lo tanto estar al 100% donde estés, cuando estés. Y el trabajo que hagamos, el proceso en el que nos involucremos, tiene que ayudar también a las personas en esto y con ello ayudar a que su salud emocional sea la mejor posible. Otro tema que yo he leído muchas veces que está muy presente en este tipo de cosas es la de la desconexión programada. ¿Por qué la menciono? Pues porque podemos crear un entorno fabuloso de flexibilidad que nos lleve a una conciliación maravillosa, pero todos sabemos, y permitirme la metáfora, que las nuevas tecnologías pues son como un pulpo de grandes tentáculos y al final estamos en casa tranquilamente con nuestro teléfono móvil que tiene correo, que tiene mensajería, que tiene muchas cosas. Habrá que buscar un mecanismo de desconexión programada, inteligente, adecuada al contexto, adecuada a las funciones del individuo, adecuadas a la organización, para que también eso ayude a flexibilizar, a conciliar y a que la salud emocional del individuo sea la adecuada. Si hasta aquí todo tiene la estructura que he pretendido, probablemente lo que procede ahora mismo es hacer un pequeño balance, análisis de cuáles pueden ser esos mecanismos de flexibilidad. Uno de ellos, muy evidente, es el de horarios. Si efectivamente que una empresa permita ventanas de incorporación a la actividad diaria y de salida de la actividad diaria, pues eso va a permitir cosas tan obvias como gestionar bien el cole de los chavales, de los niños, de nuestros hijos. En cuanto a las formas de organizarse, estamos conciliando y tenemos que organizarnos con nuestro jefe, con las personas con las que trabajamos,
Y me tengo que organizar a veces estando presente en cuerpo y alma y a veces presente solo en espíritu porque estoy teletrabajando o estoy digitalmente. Bueno, pues para mí eso, lo que nos lleva o a lo que me lleva a pensar es que por una parte hay que tener un conocimiento profundo, a ser posible profundo, de lo que nos permiten las nuevas tecnologías y por otro lado ayudar a la persona a desarrollar habilidades de relación que a veces sean presenciales y a veces sean digitales. En cuanto a las formas de relacionarse, pues hay que ayudar a la persona y la propia persona tiene que ir evolucionando a poder congeniar, a poder hacer coexistir pues situaciones en las que a lo mejor trabaje con telepresencia, con teletrabajo, y otras en las que a lo mejor busque y encuentre tiempo para hacer gestión informal de relaciones presenciales con las personas. Y de nuevo, siempre ayudándola a definir y a consolidar sus habilidades de relación. En cuanto a las formas de coordinarse, en mi opinión, una idea fundamental que tiene que tener la persona en la cabeza es hay que tener empatía con el otro o con los otros, porque a fin de cuentas esas personas pueden y estarán seguramente en situaciones similares a las nuestras. Y quizá ayudar a la persona, que un concepto que yo creo que viene a cuento en este momento, el del win-to-win, que es una máxima para cualquier situación de negociación, pero también en este tipo de cosas, pensar en el win-to-win como una forma de ayudar a la mejor coordinación posible. También otro tema que me preocupa es el de la evaluación y autoevaluación del individuo. En un contexto en el que existe el teletrabajo, pues habrá que trabajar también en fórmulas para que alguien evalúe a otro o para que alguien se evalúe a sí mismo de la forma más eficiente posible. Estos procesos existen en cualquier organización, hay que adaptarlos. Y las nuevas formas de trabajar están mencionadas anteriormente. El teletrabajo es un elemento fundamental, pero es una pieza de una cadena. Y esa cadena lo que tiene que hacer es poderse definir de manera adecuada y flexibilizarla también y coordinarla también según las circunstancias de cada caso. Llegados a este punto, lo último que me quedaría por mencionar es ¿a dónde nos lleva, a qué ventajas o qué ventajas podemos obtener de este proceso de flexibilizar para conciliar? Pues en mi opinión hay básicamente una serie de ventajas que son la primera. Hay que buscar un clima laboral donde la persona vea gestionadas sus expectativas, pero ojo, la organización no vea mermadas sus aspiraciones. Si te embarcas en este proceso, en mi opinión, esos dos conceptos son clave. Se entiende que con esto la persona estará más motivada, sacará más rendimiento de su tiempo laboral y aumentará su satisfacción. Dar con la tecla justa, que es lo que se persigue, debe de contribuir de una manera decisiva al equilibrio personal del empleado y eso es muy importante. Todo esto, lo mencionaba Antonio al principio en su anterior participación, nos tiene que llevar a una buena salud física y psicológica del individuo. Debe de ayudar a reducir su estrés y debe permitir que se trabaje en la armonización, en mi opinión, como la evidencia más destacada de flexibilizar para conciliar. Y por último, yo creo que es muy importante también, todo esto debe contribuir a racionalizar objetivos personales y objetivos profesionales del individuo en un contexto de confianza mutua por ambas partes. Y con esto, creo que habiéndome ajustado bastante bien al horario, os he planteado mi punto de vista de flexibilizar para conciliar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rafael. La verdad que breve y conciso, pero con un contenido muy bueno y con un mensaje claro sobre la necesidad de la conciliación y la flexibilidad para avanzar ante organizaciones sostenibles, que es lo que nos está demandando cada vez más el mercado y la propia sociedad. O sea que muchísimas gracias, Rafael. A ti, encantado.
Y ahora pues nos vamos con Joaquín Álvarez, que va a abordar hoy el tema del wellbeing organizacional desde la perspectiva de la diversidad y la inclusión. Ahora nos olvidamos un poco de la conciliación y la flexibilidad para irnos a temas tan importantes como la diversidad y la inclusión. Y desde tu experiencia, que sabemos que es una amplia experiencia, vas a analizar y a proponer estrategias y a diseñar medidas acordes a cada organización, fomentando la igualdad de oportunidades dentro de la cultura empresarial. Así que, Joaquín, ¿qué te parece si te toca tu turno? ¡Ay, el micro! Tenía que activar el vídeo, perdonadme, para que no se metiera nada. Bueno, pues muchísimas gracias Isabel y a ORH de poder compartir este webinar, y a todos y todas vosotras que estáis aquí en este momento, que nos veréis con posterioridad, ¿no? Mirad, y pasamos ya a la presentación. En teoría iba a aparecer cada uno de los iconos poco a poco, pero hemos tenido algunos problemas de inicio, entonces aparecen todos al mismo tiempo. La carita es reflejo de la pregunta que yo me venía haciendo, ¿no? A la hora de la preparación del webinar, ¿no? Es decir, ¿qué contaros a los departamentos de personas, a los departamentos de responsabilidad social corporativa, que no sepáis ya de largo sobre la materia? En unos momentos, sobre todo, en los que habéis estado inmersos o incluso estáis en la elaboración y negociación, en concreto, de los planes de igualdad de género. Y al mismo tiempo que contar sin, desde luego, caer en lugares comunes. El camino de la diversidad y de la inclusión no es un camino ni cómodo ni fácil, ¿verdad? Pero es un camino que ya teníamos que tener iniciado desde hace muchísimo tiempo. Y no estoy hablando solamente en nuestro país, sino en todo el, si me permitís, en todo el mundo mundial, ¿no? Durante décadas, los recurseros, permitidme también recurseros, igual que hay financieros y llamamos a determinadas profesiones, pues con todo el cariño, los recurseros, siempre hemos echado de menos que en los informes que presentábamos en las empresas no saliera información relacionada con nuestras acciones sobre políticas sobre personas, que no saliera nada relacionado con nuestra cultura organizacional. Hombre, sobre el papel es verdad que antes hablábamos y hemos llegado a hablar de las personas como el mayor activo. Ahora no nos gusta, lógicamente, esa expresión, ¿no? Sobre todo porque, entre otras cosas, solo aparecen los salarios en la parte derecha de los balances, ¿sí? Y porque además los activos se van depreciando y las personas no nos depreciamos en una organización, sino que con el tiempo es todo lo contrario. Ahora decía, o quería decir que hay buenos escaparates en teoría para eso que echábamos de menos. Los planes de igualdad, las auditorías retributivas, la información no financiera de la Ley 11 del 18 y esa directiva que se nos viene sobre transparencia salarial. Salvo aquellas organizaciones ya muy maduras que llevan trabajando mucho tiempo y ya incorporado en su ADN la diversidad, la equidad, la inclusión, lo que estamos detectando ahora mismo en Humaniza es un riesgo, y es el riesgo de que todo ese esfuerzo que se está realizando, esa gestión en las negociaciones que se están llevando a cabo en los planes de igualdad, también en los recursos que se están, el coste de los recursos que se están poniendo, bueno, pues está el riesgo de que nos centremos única y exclusivamente, como ves ahí en el segundo de los iconos, en el cumplimiento normativo, en el cumplimiento de la norma, y olvidemos el foco real de donde tenemos que ir. Y es que nuestras organizaciones sean realmente diversas e inclusivas, ¿no? Y agrupando a todos los colectivos.
Bueno, pues está en nuestras manos y está concretamente en vuestras manos dentro de las organizaciones una tarea que no es nada fácil, y lo digo en primera persona porque también he estado en ese rol, ¿verdad? De revertir esta posible tendencia, ¿no? De ir ayudando a las direcciones generales a eliminar esas reticencias que pueden venir oye, pero ¿hasta dónde se nos van a meter? ¿No? Bueno, ¿cuánto vamos a tener que gastar más? ¿O esto solo va a dar conflictos internos? Bueno, pensar que a lo mejor de momento solo nos interesa llegar a lo más formal y a cumplir o incluso pagar las sanciones de momento, ¿no? Bueno, ahí estamos nosotros y ahí estáis vosotros. Y también en un segundo momento, y es la posibilidad, el trabajar todo esto, toda esta materia de forma eficiente. Porque también lo que estamos detectando es que, caramba, las personas que están trabajando en los planes de igualdad, ah, pues a lo mejor no están coordinadas con las personas que están realizando los informes no financieros. Y aunque es verdad que se nos exige algunas presentaciones distintas, pero los datos y la filosofía es común. Por lo tanto, hay que trabajar ahí, en las sinergias. Dicho todo esto, estaréis conmigo absolutamente, yo creo, en una serie de ideas. Si no, ahí está el chat para que nos digáis y me digáis todo lo que consideréis, ¿no? Por un lado, que no es concebible hablar ya de una apuesta de valor para el empleado sin que tengamos una cultura organizacional realmente diversa, con equidad e inclusiva, ¿no? Y por lo tanto con efectos en todos los contenidos y en todo el recorrido del employee journey, ¿no? No podemos centrarnos en determinados colectivos, en determinados grupos, olvidando otros, ¿no? Porque lo único que estamos buscando es replicantes o mini-yos y luego hablar de la guerra del talento, ¿verdad? El segundo punto sería que, entiendo que estáis conmigo también en que tampoco es concebible decir que estamos muy preocupados y muy centrados y muy orientados al cliente cuando nuestra cultura organizativa no es DEI, no es diversa inclusiva, sino vamos a estar produciendo productos, vamos a estar sacando al mercado servicios y para una clientela que nos mira y que no se reconoce en ninguno de nosotros y de nosotras dentro de la organización. Y como tercer punto, bueno, porque el valor de las empresas ya no está solamente reflejado en los estados contables, en los estados financieros, sino que ya aparecen hay muchas más cosas, ¿no? Cuando hay una due diligence o cuando en la propia bolsa, ¿no? Ya se miran otras cosas. Y se miran otras cosas como, por ejemplo, cómo nos tratamos a nosotros y nosotras dentro de la organización. Y por lo tanto, cómo vamos a recibir a los demás y a las demás. Si la sociedad es diversa, si la sociedad es global, pues las organizaciones no queda otra, ¿no? El silogismo es muy claro. Sobre todo en una era en la que todos nosotros nos acercamos a las empresas, nosotros y nosotras nos acercamos a las empresas antes de hacerlo, digamos que físicamente, teniendo un conocimiento completo de ellas, a través de las redes sociales, a través de amigos o familiares que conocen la compañía por las redes también sociales, ¿verdad? Y aunque el ratio en España es cortito todavía, pero recordad que los últimos estudios dicen que el 67% prefiere comprar productos de aquellas compañías, de aquellas organizaciones en las que, o con las que se comparten valores. Por lo tanto, estamos insisto, en una era, y ya venía desde hace tiempo, ¿verdad? En la que, bueno, nos interesa saber cómo de comprometida y responsable es una organización. Esto ya no es baladí, no son juegos florales, como se nos decía a los recursos en algún momento, ¿verdad? Es decir, nos importa la conciencia social de la organización, el propósito,
cuáles son los valores, ¿no? Y eso tiene un impacto total en la línea de abajo, en la línea de los pianelos, en la línea de los dineros, ¿no? Y en el compromiso de las personas, en la productividad de nuestra gente y de nosotros, y en definitiva de la supervivencia de la organización. Porque si nosotros no tenemos esa cultura organizacional diversa, con equidad, inclusiva, a ver, el alcance de nuestra compañía va a ser un alcance muy pobre, va a ser peor recibida en contraste con otras organizaciones y va a tener un mísero impacto y con una rentabilidad cada vez peor. Isabel, si me pasas a la siguiente slide, para decir que hemos recogido algunas de las sensaciones que cualquier persona sentimos cuando estamos en una organización diversa e inclusiva, porque, bueno, puede ser muy diversa y cumplir la ley, pero ya sabéis, inclusiva supone algo más, ¿verdad? Y supone mucho más, eso que tenéis ahí. Por lo tanto, parece muy claro, parece que la respuesta, cuáles son las respuestas, cuál va a ser el ROI de la organización cuando nuestra organización es diversa e inclusiva. Por lo tanto, ya solo vale con que estemos trabajando en ello. Es muy largo el camino y es un camino fantástico en el que vamos y con mucho esfuerzo personal y con las organizaciones. Es un camino fantástico que nos va a llevar a todo lo que hemos visto y todo lo que vosotros y vosotras sabéis. Y bueno, pues nada más, hasta aquí para dar paso ahora, bueno, a Verónica Montecillas, con la que yo creo que vais a disfrutar un montón y si no, luego me decís. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Y deseando por tus palabras, entonces escuchar a la otra mujer que me acompaña hoy entre este panel de expertos, ¿verdad, Verónica? Así es. Deseando escucharte como experta en bienestar corporativo y además que tengo entendido que consideras a las personas como la pieza más importante dentro de una organización y que desde el área de Wellbeing corporativo que lideras, promueves la consecución de objetivos desde la motivación de cada empleado y su influencia dentro de los equipos de trabajo. Casi nada, Verónica. Sí. ¿Qué nos cuentas tú hoy? Bueno, lo primero, como ya han dado las gracias todos los compañeros, a ti, Isabel, por esta presentación y a los asistentes. Bueno, pues efectivamente, desde mi rol de experta en bienestar, que es algo que me gusta mucho, cuido a las personas y lo que os vengo a traer son 3 puntos. Uno, la reflexionar sobre el wellbeing corporativo. Esto parece que es una tendencia, es algo que se ha puesto de moda, que si ahora con los títulos, ¿no?, las etiquetas de Chief Happiness Officer, CHOES, al final todo esto nos lleva, bueno, a creer que es algo de moda. El segundo punto, os quiero hablar de un método que se llama método Dosinet y los beneficios que aporta tanto a las empresas como a los empleados. Es algo que a mí me apasiona. Y para ello tenemos un decálogo, los expertos de bienestar, o los CHOC que iba a decir, en el que tenemos unas habilidades para liderar el bienestar en cualquier empresa. Empezamos por el bienestar, si esto es una tendencia, qué es, qué significa, ¿vale? Y me apoyo en un experto, ¿no?, el doctor Luis Rojas, en el que conocemos a todos, que en sus conferencias habla y hace mención de un bienestar como que no es la intervención, algo de gobiernos, tendencias laborales, sino que el bienestar es muy antiguo, tan antiguo como los seres humanos. Y aún hay más. Hay que reconocer que el bienestar no solo es humano, también es de los seres vivos. Eso es muy importante porque parece que solo se adapta a las personas, a los entornos de trabajo. No, el bienestar está en todos los sitios, en todos los entornos y en todos los hábitos. Por este motivo, es importante hablar de esta nueva tendencia y la diferencia es que se cree que es nueva porque el bienestar ha pasado desde un pensamiento filosófico a probar estas teorías de manera científica y sostenible. Es tan importante que cuando queremos, las personas que necesitan esa parte racional, ven que haya pruebas para ponerlas en prácticas dentro de sus organizaciones.
Y aquí es donde lo traigo yo en Fundación Humaniza. ¿Y por qué se lleva otra reflexión al mundo laboral? Pues simplemente porque dentro de estas teorías lo que hemos visto que el bienestar de una persona, el 100%, se divide en el 50% lo determina su entorno, sus actividades cotidianas y el otro 50% esta predisposición genética, es decir, lo que viene en su familia. Esto nos dimos cuenta, ¿no?, que las personas, como hablaba Antonio en su presentación, las horas que echamos en un trabajo, invertimos en ese trabajo y por mucho que nos guste, también es aceptable incluir en este plan de bienestar. No lo podíamos dejar por ningún motivo fuera del entorno laboral. Y aquí entra el trabajo laboral, entra el bienestar corporativo y eso es algo que a mí me apasiona, ¿no? El cuidar a esas personas que llegan a las empresas, enseñarle esa filosofía de vida para ser y para estar. Aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hace Verónica, ¿no?, desde ese estado, ¿no?, con su método Dosinen, en el que se basa en una palabra japonesa, a mí me parece preciosa esta historia, esta metáfora, que significa los círculos concéntricos. La sabiduría ancestral lo que nos habla es que una diminuta gota de lluvia cae en un estanque y provoca a su alrededor círculos concéntricos. De igual forma que cualquier acción individual a un empleado crea un círculo de influencia en su entorno laboral y personal, en sus compañeros, en su equipo de trabajo y en sus organizaciones. Por eso se va a llevar al mundo laboral a hacer un clima laboral armonioso, de bienestar y que, por supuesto, está alineado con la consecución de objetivos, como me hacías en la presentación, Isabel. ¿Qué beneficios trae esto, no? Porque al final esto es como, qué bonito, ¿no? Pero vamos a bajarlo a tierra. Estamos abordando beneficios como invertir en estas iniciativas es consolidar una plantilla emocionalmente saludable. Queremos personas que tengan energía positiva, que inviertan en su profesión, que estén remando en la misma línea. Fortalecer ese equipo de trabajo en el que, gracias a esa influencia de bienestar individual, en esa implicación, hace que se puedan detectar muy bien síndromes de burnout, estrés, ansiedad, y que al final no nos lleva a ninguno, ni a empresas, ni a empleados, a ningún lado, sino todo a crear un ambiente tóxico laboral. Y para mí eso es muy importante, por eso las personas es la motivación, hay que motivarles, hay que entenderles, hay que entregarles todo lo que tengan para que puedan estar a gusto en ese cómputo de horas laborales. Bueno, pero previamente a este método, a mí me encanta porque, claro, aquí tengo a mis cobayas, ¿no?, en fundación, en las que lo pongo en funcionamiento con ellos, conmigo misma, y para eso lo llevamos a otras empresas, a otras corporaciones, porque sabemos que funciona. Y independientemente tenemos perfiles más racionales, más emocionales, más visuales, pero al final en todos funciona porque tocamos muchos puntos, tocamos a todas las personas. Esto es algo muy personalizado y por eso me gusta incluirlo en las culturas empresariales. Invitar a que lo prueben, a coger esas acciones, pequeñas acciones desde un micro hábito, ¿no? Pero bueno, para ello no vale con decir un gracias, que también es importante, ¿no? Pero también este rol que se está integrando en las áreas de recursos humanos, en el capital humano, hay dos formas de tenerlo, desde consultoras especializadas, como nos pasa en Fundación Humaniza, o personas a formar dentro de las áreas de recursos humanos. Es importante que este perfil esté capacitado, con este decálogo de habilidades con los que estaba contando, que podéis tener en la parte izquierda, o sea, en la parte derecha. Lo primero, tenemos que tener mucho autoconocimiento y aprendizaje continuo. Esto es algo básico. Cuando una persona al final tiene herramientas, tiene eficacia, tiene todo, puedes poner al servicio de la gente todo lo que necesita. Por eso es importante adquirir siempre continuamente dinámicas, rozando siempre, como digo yo, la excelencia. O sea, que el perfil ahí es importante. Con esto también estamos haciendo
en el segundo punto es fomentar la búsqueda del propósito, ese ikigai, esa razón de ser, como hablan en la cultura japonesa, en las ancestrales, ¿no? Encontrar el sentido de cada empleado dentro de la empresa. Para ello, el tercer punto es cómo ejercer como coach o mentor desde una confianza, desde un reconocimiento, ver desde el igual y reconocer lo que hacen las personas. Es muy importante no reconocerlo, sino también expresarlo. Para ello, nosotros en el punto 4 diseñamos planes de bienestar a través de 5 sentidos. O sea, como decía, vamos a poner los 5 sentidos en un lugar para crear ese espacio zen, armonioso, que nos lleva a hacer como microhábitos, alimentación saludable, equipos deportivos. Da igual la manera en la que tengamos todo lo que hagamos, siempre con un fin común, el bienestar de los empleados. Tenemos también, en el quinto lugar, impulsar los hábitos saludables, ni más ni menos, como hemos dicho, ¿no? La incrementación de los microhábitos. Poner la creatividad para crear nuevas líneas de actuación o planes de acción. Con esto conseguimos que nuevas rutas neuronales y hacer cosas nuevas, planes nuevos que motivan al empleado y que encima podemos ponernos pioneros en otros sitios o en nuestra competencia y hacerlo de manera divertida, que también la diversión y disfrutar de nuestro trabajo es importantísimo. También no siempre es la diversión, nos vamos al punto donde hay un cambio, hay una incertidumbre. Lo pudimos ver con el tema del COVID. ¿Qué pasó con la pandemia, ¿no? Los Chief Happiness Officers fuimos fundamentales para transmitir esta tranquilidad dentro del caos que vivimos todos, que esto era algo nuevo. Y vimos que se nos iba, pero ahí teníamos que tener esa tranquilidad. Acompañar a nuestro equipo, a nuestra organización, a nuestros empleados, desde vamos a hacer algo nuevo, algo de incertidumbre, algo que es un cambio de la vida. Y también me gusta mucho el minimalismo, promover la flexibilidad que nos compete, nos hace una autonomía a cada empleado, confiar, delegar. O sea, me parece algo que es fundamental, ¿no? Y aparte, los líderes se pueden descargar de cosas cuando confían en su equipo, crean conexiones imprescindibles. Y esto te lleva a un punto más a las empresas, ¿vale? Que tanto ROI, resultados, pero también se posicionan con su mark para atraer y retener al talento que tienen en las empresas, que tenemos en nuestras organizaciones. Es importante, cuando ahora estamos viendo, podemos verlo que se miran ofertas de trabajo, vacantes, y la gente apuesta por, si me dan teletrabajo, es un plus más para irme con esta empresa. Ya la empresa no es la que decide, sino el empleado. Y por eso es importante tener este perfil dentro de las empresas. Y todo esto, para finalizar nuestro decálogo, tenemos que medir el bienestar, porque esto, algo tan subjetivo, es muy complicado, pero sí, existen infinidad de fórmulas, desde un documento Excel hasta aplicaciones revolucionarias que miden cada acción de empleado, cada iniciativa, se les mete en la implicación, o sea, es algo que se puede integrar incluso en la evaluación de desempeño de directivos, de empleados, da igual, o sea, es algo que aporta, que suma a nosotros. Y para finalizar, me gustaría usar una cita de un novelista que a mí me encanta, que es Robert Stevenson, que no hay deber que descuidemos tanto como el del deber de ser felices. Así que sería magnífico que las empresas, que los empleados, las personas que nos estáis escuchando, os unáis a este movimiento del bienestar corporativo. Así que muchas gracias por vuestra atención y aquí estamos para responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Verónica. Y magnífica presentación la que has realizado, y de hecho han surgido varias preguntas en relación a tu presentación, que ahora mismo os la iré haciendo, porque ahora quedan unos minutitos, nos quedan unos cuantos minutos para poder debatir entre todos, así que os animo a Antonio, a Rafael, a Joaquín, a Verónica, para compartir con los más de 70 asistentes que hoy estamos escuchando vuestro
mensaje tan potente sobre algunas de las dudas que han surgido. Además, no paran de felicitaros, ¿eh? También os lo digo para que os animéis ante las respuestas. Una de las preguntas que han salido, más que una pregunta, era un comentario, pero yo creo que es importante también sacarlo aquí, ha sido Manuel Hurtado, cuando hablaba de que el bienestar va más allá de la empresa, que el bienestar de un colaborador al final influye en el bienestar de su familia, el bienestar de una comunidad, al final el bienestar de la sociedad. ¿Cómo veis este tema que ha comentado Manuel? Pues en primer lugar, gracias Manuel por la pregunta, ¿no? El bienestar al final es el fin que todos quieren. Al final, cuando tú estás bien en el trabajo, pero llegas a casa, ¿no? Y tienes a tus hijos, a tu mujer, a tu familia, está mal, al final no puedes dar el 100% en el trabajo porque no hay bienestar. Ahí lo ponemos, llevamos a cualquier ámbito, ¿no? En tu círculo social, en tu salud. O sea, por eso es tan importante abarcar todos los ámbitos de nuestra vida. Desde ese es mi punto en el que os invito a verlo y sobre todo a experimentarlo. O sea, esto no es algo que pueda afirmar, sino invito a experimentar a cada uno, a que analice su bienestar y que les ponga, les evalúe y puedan hacer su propia medición de felicidad. ¿Algún comentario más? Sí, yo quería decir que cuando estábamos preparando este webinar hablábamos del concepto de felicidad y del concepto de bienestar y de cómo eso tenía que estar integrado en un todo, ¿no? De que no podíamos salir del eje o enajenarnos de estoy bien profesionalmente, pero estoy mal personalmente, estoy mal familiarmente, estoy mal socialmente con mi entorno, sino que el concepto tenía que ser un concepto que luego se trasladara a una forma de sentir y de ver la vida, que es disfrutar y sentirse en plenitud. Intentábamos también no entrar en terrenos filosóficos para cada corriente de qué entendemos felicidad, ¿no? Que es un concepto muy amplio y a veces poco concreto, ¿no? Entonces, de ahí que el concepto de bienestar, como decía Manuel, es un concepto que llega a todos los ámbitos de la vida. Para mí es una forma de ser y de sentir la vida y de ir por la vida, al fin y al cabo, ¿no? De disfrutar el tiempo que estamos en este mundo para poder sentirnos plenos, ¿no? Sí, totalmente. Además es que no somos personas que tenemos la Isabel que trabaja, la Isabel que está en casa, la Isabel que cuida a su hija. No, somos Isabel, es una, ¿verdad? Y Sí, tiene que estar exacto. bien en todos los ámbitos para poder sacar lo mejor de Isabel en cualquiera de las situaciones que nos depare la vida. Cuando hablo de Isabel es porque no voy a hablar a Antonio de ti solo, por si acaso te sentías aludido, o Rafael o Verónica. Hay una pregunta que yo creo que sí que es muy interesante y que yo también me había apuntado previamente y que hay alguna persona que me ha hecho al chat directamente, y es sobre ideas prácticas. ¿Cómo llevar esto del bienestar con alguna idea práctica para que mañana, pues no sé, Carmen Ventura, que nos lo preguntaba, o Ana Fernández, ¿no? ¿Cómo mañana Carmen o Ana lo ponen en práctica en sus organizaciones? Con algún detalle, contarnos. Un segundito, Isabel. Yo añadiría la coletilla, me parece que de Carmen, es decir, sobre todo de, oye, ¿cómo se vende esto Sí, es que iba a las ser una direcciones pregunta generales después sobre eso. y alguien que no estemos ya rendidos a la causa, ¿verdad? Porque, Sí, bueno, es que era otra pregunta que os quería hacer bueno, me he comido una, perdón. aparte, pero si quieres, pues por un lado las ideas prácticas y por otro lado el tema del liderazgo, ¿vale? Porque es, creo, ayer justo leía un libro, no sé si que es sobre conciliación, no sé si lo habéis podido ojear, el de Yo no renuncio de Laura Baena de Malas Madres, de la asociación Yo no renuncio, y ayer justo lo terminé. Y hablaba muy concretamente pues, de estos temas de liderazgo, ¿no? De cómo pues, tener o no un buen o buena jefa influye en tu bienestar dentro de la organización.
Entonces creo que los líderes son claves, ¿verdad? Bien. En este tema, y si no los involucramos correctamente o si no cala desde la más alta dirección, pueden quedarse en una manzana que te ponen para desayunar, o en un sofá maravilloso, o en un programa de mindfulness que se han dejado euros y euros y euros, pero que realmente no está calando, ¿no? Yo creo que Carmen Ventura también iba por ese lado, ¿no? En cómo hacer el clic a los líderes también es importante. ¿No, Joaquín? Sí. Sí, hay una parte, quizá doy yo un par de tips, ¿vale? Y dejo a mis compañeros y compañeras. Mira, es lo que me ha pasado, además me ha pasado durante muchos años, ¿no? Y el escuchar que esto eran juegos florales o si no, adjetivos un poco más denigrantes, pero mirad, habéis comentado hace un momentito, ¿no? Que no hay, poniéndolo sobre ti, que no hay una Isabel en función de los contextos, ¿no? Sino que hay una persona en 360 grados. Por lo tanto, yo creo que esa idea ya está calando bastante, quizás ha calado mucho más con la pandemia, en la que nos hemos visto en diferentes, los mismos, pero en diferentes contextos. Es más fácil de entender por las direcciones generales, pero hay una capacidad de olvido también en las direcciones generales y en el resto de managers, pues a veces muy rápida, ¿no? Entonces, hay un tema importante que nos gusta también orientarlo por ahí, y es cómo funcionamos, ¿no? En cuestión de neurotransmisores y cómo se comporta el ser humano a nivel, pues, químico y físico. Uno no desea el bienestar porque sí, sino porque además es consecuencia de una serie de conexiones y de nuestra química cerebral, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una idea. Y luego, pues, el tema de los números que tenemos que manejar y de estadísticas, etcétera, en recursos humanos, ¿no? Que ya estamos manejando. Bueno, esos dos tips y muy rápidos para no cortaros a vosotros Sí. más. Yo añadiría la pregunta que decía Carmen. Lo primero, y profundizando en lo que tú comentabas, Isabel, se dice que las personas no se van de las empresas, sino que se van de sus jefes. Sí. De ahí que es tan importante el papel del líder, ¿no? en las organizaciones. Y yo diría que antes de empezar a poner políticas de bienestar en marcha en las organizaciones, un paso previo es preguntar. Es preguntar a los empleados qué necesitan, porque cada uno va a necesitar cosas diferentes. Medidas de conciliación, políticas de bienestar en el sentido ayuda para entender una alimentación mucho más sana, ejercicio. Hay un sinfín de posibilidades de cómo cuidar y apoyar a los empleados. Y lo primero es, para nosotros, es dejar un poco el espacio a qué imaginamos o qué nos gustaría para preguntarles a ellos, en petit comité, en función de cada área puesto, de qué medidas ayudarían y beneficiarían su bienestar en la organización. Y a partir de ahí construir un plan como mucho más personalizado. Hay determinados elementos muy generalizados que además están muy en boga y muy en práctica hoy en día, pero para nosotros lo primero es qué es para ti importante, qué es para ti sentirte cuidado y sentir que estás en ese bienestar y bien ser, y puede haber elementos que tengan que ver con la gestión de las personas y las políticas de liderazgo, o que tengan que ver con soporte, como tú hablabas, mindfulness, alimentación, meditación, etc. Primero, preguntar, ¿qué es lo que te va a hacer a ti sentirte mucho más pleno en esta tu organización, ¿no? No sé si Verónica, Rafa, queréis añadir algo en esa línea. A Pero es mí, tan amplio, ¿no? El espacio de posibles acciones. yo, ajustándome a la pregunta de Carmen Ventura de cómo vender esto, tú vendes qué es una necesidad si evidentemente hay una evidencia de necesidad. Y lo primero que me ha venido a la cabeza es que
las empresas tienen encuestas de clima y de satisfacción de la gente y bien interpretadas, esas encuestas pueden poner encima de la mesa evidencias más o menos relativas o más o menos concretas de esa necesidad, y a partir de ahí, en mi opinión, la venta y mecanismos como la certificación FR, lo que ponen encima de la mesa es, tras ese análisis, un proceso gradual de oferta de, si se me permite así, oferta de soluciones, oferta de medidas a implantar, a aplicar, pero básicamente, ¿cómo vender a los altos niveles que esto es necesario? Pues buscando evidencias de que lo es, y las evidencias de que lo es en empresas como las habituales es buscando a través de encuestas de clima esas pistas que dan pie a decir, pues si hago esto puedo conseguir aquello. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que es fundamental también en este tema, en que al final tenemos que ser organizaciones sostenibles y así además tenemos que no decir, sino hacer, ¿vale? No presentarnos como organizaciones sostenibles, sino que detrás de verdad haya una organización sostenible, pero no porque lo diga Fundación Humaniza o lo diga ORH, no, porque lo dice el mercado, lo dice la sociedad y cada vez más las organizaciones, las más grandes o las más pequeñitas, van a tener que presentar esos datos de cómo de verdad lo están haciendo a través de indicadores, a través de procesos, a través de medidas. Porque si los inversores le están pidiendo a las grandes del IBEX, poco a poco eso irá calando hasta llegar a la empresa más pequeñita. Y al final todos vamos a tener que rendir cuenta de si somos o no responsables con nuestras personas y cómo esto hace que seamos o no sostenibles. ¿Cómo lo veis? Así es, ¿no? Al final las grandes multinacionales, las grandes empresas que ya están aplicando estas políticas de bienestar suelen ser las precursoras o las promotoras de esas tendencias, ¿no? Del bienestar hablamos mucho ahora, posiblemente también porque venimos de una pandemia, pero ya hace muchos años que se están aplicando medidas que van mucho más allá de la normativa legal o del estatuto de los trabajadores. Y en el fondo hay esa involucración, porque como tú decías, luego los usuarios, los consumidores, vamos a estar pendientes de eso, de cómo no solo cuidan a sus clientes externos, sino también a ese concepto de clientes internos, ¿no? de empleados. ¿Alguna aportación más, Joaquín, Rafael, Verónica? Pues mira, yo aportaría, o sea, y esto no es marketing, esto no, porque al final, parece que esto no conocemos empresas, pero compañías de seguros como Zurich, Santa Lucía, empresas como Baygon, al final farmacéuticas, en todos los sectores hay empresas como decía, de primera división, ¿no? De que edad son pioneras y al final están teniendo una medición de felicidad muchísimo más grande. Y al final, cuando tenemos a alguien de referente, que un Banco Santander, por ejemplo, tienen todas estas medidas en las que realmente hacen que otras empresas digan, si lo hace estos que están teniendo, ¿por qué nosotros no podemos simplemente a lo mejor analizar nuestro equipo, analizar esos microhábitos, que incluso hay cosas que son de coste cero? O sea, que no hay que hacer unas inversiones grandísimas. Se puede empezar desde un nivel coste mínimo a lo que ya cada uno quiera. Pero es importante, como decían tanto Antonio o Rafa, analizarlo, medirlo, preguntar y también identificar en diferentes departamentos, ¿no? Porque no es lo mismo el departamento de sistemas en una pandemia que se comieron todo el desenlace del teletrabajo a personas que, bueno, estábamos en otros niveles, ¿no? Entonces, siempre esa importancia, ¿no? El calificarlos, el darle ese valor. Así que esta sería un poco mi aportación. Totalmente de acuerdo contigo, Verónica. Creo que invertir en las personas es invertir en la organización, en el futuro, en la sostenibilidad, y que es necesario
ir trabajando e ir incorporando nuevas medidas, nueva gestión del well-being, del bienestar corporativo. Y yo creo que entre que hemos contestado más o menos todas las preguntas y que no nos hemos dado casi ni cuenta, pero son las 2 de la tarde y ha pasado la hora, porque es que cuando nos ponemos a hablar de estos temas se nos va la vida y nos alegra también el alma hablar de estos temas, pero el tiempo es el que es y además porque creo que hay que ser pues muy respetuosos con el tiempo de los demás, porque así sí que vamos a conseguir ese bien ser que comenzaba Antonio al inicio de este webinar ORH. Así que muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que se han interesado, más de 250 personas interesadas que recibirán la información y la presentación de este webinar. Y muchísimas gracias a Fundación Humaniza, a Antonio, a Rafael, a Verónica, a Joaquín. Muchísimas gracias porque nos habéis dado una nueva clave y un nuevo paso para que mañana cualquiera de las organizaciones que os hemos escuchado podamos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gracias, todos y Isabel. todas vosotras. Un placer.